El precio de absolutamente todo ha estado subiendo de manera drástica en todas partes del mundo. Sí, esto es probablemente algo que tú ya has observado, pero los precios de casi todas las cosas en los supermercados están subiendo, los precios de la gasolina, los precios de los restaurantes, los precios de las casas y hasta el precio del transporte público ha estado subiendo. Y claro, como ustedes sabrán de mis videos, la inflación es un problema muy serio actualmente en la economía. Hemos visto niveles de inflación récord que no hemos visto en más de 30 o hasta 40 años en algunos países. Pero la inflación es un simple indicador, es decir, la inflación es un indicador de la subida de los precios al consumidor. Por lo tanto, la inflación no explica por qué los precios de todas las cosas están subiendo. En este video yo te voy a explicar por qué los precios de todas las cosas están subiendo y se van a empeorar en los próximos meses. Y también al final de este video te voy a explicar ¿qué puedes hacer tú para que esto no te afecte? Ahora, antes que continuemos con este video, lo único que te quisiera pedir es que compartas este video en tus redes sociales. Esta información es extremadamente útil y valiosa para entender qué está pasando en la economía. En este canal yo hago todo tipo de documentales, informes y también análisis de economía y finanzas. Entonces, empecemos primero haciendo un resumen rápido de qué es lo que ha estado pasando con la economía en los últimos 2 años. Pues como ustedes sabrán, a comienzos del año 2020 la pandemia llegó al mundo entero y esto causó una interrupción masiva en la sociedad. Todos los restaurantes, tiendas físicas, aeropuertos, cines, conciertos y muchos otros negocios se tuvieron que cerrar por las restricciones. Para poder evitar un caos, casi todos los gobiernos y bancos centrales del mundo tuvieron que imprimir muchísimo dinero. Si no hacían esto, la sociedad arriesgaba entrar en una depresión económica y posiblemente un caos social con tanto desempleo y falta de dinero. Así que los gobiernos hicieron lo posible para asegurarse que la gente pueda estar en casa, pueda tener dinero para comprar comida y al mismo tiempo de tratar de mantener una economía relativamente estable. Esto causó todo un desbalance económico, donde ciertas industrias se beneficiaban mientras otras se cerraban. Las industrias que se beneficiaban eran normalmente las de los negocios por internet, pedidos a domicilio y todo lo que tiene que ver con la computación y electrónica. No obstante, cuando la pandemia estaba relativamente bajo control, tuvimos una reapertura en la economía que causó una ola de consumo fuerte. Esta ola fue beneficiosa para la economía, pero también causó problemas. Resulta que es fácil y rápido cerrar fábricas y negocios, pero no es fácil reabrirlos. Para poder reabrirlos, tú tienes que contratar a los empleados nuevamente, tienes que hablar con tus proveedores y empezar a distribuir tus productos. Pues esto causó muchos problemas cuando reabrimos la economía. Como ustedes sabrán de mis videos, teníamos problemas de logística con la producción de microchips para la electrónica, una crisis del transporte marítimo y también una subida de precios en los recursos naturales por tanta demanda repentina. Ahora, volviendo al año 2022, hemos estado viendo una plaga económica llamada la inflación. La inflación es un indicador que mide la subida de precios de todas las cosas que nosotros los consumidores compramos, desde comida hasta los precios de boletos del cine, hasta precios del transporte público. Todo es medido con la inflación. Y eso nos lleva a la gran pregunta. ¿Por qué han subido tanto los precios de todas las cosas? Y para poder responder esta pregunta, vamos a tener que ir por partes. Primero, durante el año 2021, cuando la pandemia estaba relativamente bajo control, tuvimos esa reapertura masiva que les expliqué. Aquí el gran problema que tenían los negocios y fábricas que estaban cerradas o con baja producción es que no podían contratar empleados. Aunque no lo crean, hay una crisis de trabajadores en la mayoría de los países y muchos trabajos están sin rellenarse. Y de la misma manera, como les explicaba, muchos negocios también se vieron afectados porque tenían retrasos de sus proveedores. La economía mundial está interconectada y para poder producir un auto o teléfono se necesitan partes que llegan de otros países. Todo este flujo de partes se volvió muy irregular gracias a la interrupción de la pandemia. Luego, de la misma manera, durante la pandemia, muchas personas empezaron a ahorrar dinero como nunca antes. Esto es gracias al hecho que no gastaban en ocio y entretenimiento porque estaban en casa y gracias también a los estímulos de los gobiernos. Esto causó una demanda agresiva que nunca antes hemos visto y que hizo que los precios suban. Acuérdense, los precios son determinados por la oferta y la demanda. Si hay mucha oferta de algún producto y poca demanda,
esto significa que los precios van a bajar. Pero en el caso opuesto, si hay mucha demanda por algún producto y poca oferta, esto significa que los precios van a subir. Y fue exactamente eso lo que pasó en todo el mundo, y los precios de casi todas las cosas empezaron a subir rápidamente. Pero ahora, en el año 2022, tenemos otro gran problema que está empeorando la situación: la guerra entre Rusia y Ucrania. Y aunque la guerra no nos está afectando directamente a nosotros, de manera indirecta nos está afectando muchísimo. Después de Saudi Arabia, Rusia es el segundo país más grande del mundo exportador de petróleo y gas natural. Y como ustedes imaginarán, el petróleo es un recurso natural fundamental en nuestra economía. El petróleo nosotros lo usamos como energía para nuestros autos, camiones, tractores, aviones, barcos, pero también para la mayoría de las plantas eléctricas en el mundo. En simples palabras, sin el petróleo no podemos transportarnos y en la mayoría de los casos ni usar nuestra electricidad. Pero el petróleo también es muy importante para producir plásticos, químicos y hasta fertilizantes. Así que, sin duda, nuestra economía es una que es dependiente del petróleo y gas natural. Y Rusia, siendo el segundo productor más grande del mundo, ha hecho que los precios del petróleo y gas natural se disparen. ¿Y por qué pasó esto? Esto pasó gracias a las famosas sanciones que impusieron los Estados Unidos y Europa sobre los productos rusos. Hoy por hoy casi nadie puede importar petróleo y gas natural de Rusia, lo cual hace que los precios de esos recursos se disparen. Así que eso explica, en parte, por qué los precios de las cosas están subiendo en el año 2022. Pero existe otra explicación que también está ligada al conflicto entre Rusia y Ucrania: la comida. Aquí es donde la cosa se vuelve muy complicada. Rusia y Ucrania juntos son los exportadores más grandes de trigo, con un 25% de todas las exportaciones globales. Y como ustedes sabrán, el trigo significa pan. Sin pan, la sociedad va a empezar a ver problemas grandes. Pero no solo son exportadores del trigo, sino que son uno de los exportadores más grandes de maíz, azúcar y también de aceites de girasol. Por lo tanto, con la guerra, las sanciones y toda la destrucción en Ucrania ha causado una interrupción masiva y una subida de precios tremenda en estos cereales básicos. Como verán en este gráfico, el precio del trigo y el maíz ya están en récords nunca antes vistos. Pero las malas noticias es que esto parece que se va a empeorar. A lo que más dura la guerra, más van a subir los precios, ya que los cereales son producidos por temporada. Es decir, nosotros ahora estamos consumiendo trigo y maíz producidos en las cosechas del año 2021. Por lo tanto, en el año 2022 las cosechas van a ser mucho menores y los precios van a subir. Ahora, otro elemento que empeora la situación es la exportación de fertilizantes. Rusia es el exportador más grande del mundo de fertilizantes, los cuales necesitamos para poder nutrir nuestra tierra agrícola y producir comida. Y con la guerra y las sanciones, esto va a empeorar la situación de la comida, lo cual significa precios aún más altos de cereales básicos. Y aquí ustedes probablemente me van a decir: pero Gus, ¿acaso no tenemos alternativas al trigo y el maíz como la soya? Pues sí y no. El trigo y el maíz son cereales fundamentales para nuestra sociedad y sí, podríamos reemplazarlos por la soya, pero solo en ciertos productos comestibles. Luego, hay un problema. El precio de la soya ya de por sí está a niveles récord. Por lo tanto, si tenemos que dejar de consumir trigo y soya, de todas maneras esto va a hacer subir los precios de todas las otras comidas. ¿Por qué digo que esto va a hacer subir el precio de todas las comidas? Pues porque estos son cereales básicos que sirven como fundamento para nuestras comidas. Por ejemplo, con el maíz también se hacen azúcares que se utilizan en gaseosas. También se producen estabilizadores y también se utilizan estos cereales como alimento para el ganado, los pollos, cerdos y hasta los peces. Por lo tanto, la subida de precios de los cereales básicos afecta a los precios de casi todas las comidas que uno ve en el supermercado. Y es por eso que el título de este video dice que las cosas se van a empeorar. El petróleo, el gas natural y todos los cereales básicos son los fundamentos de todos los productos y servicios que consumimos todos los días. Con la situación actual, parece que esto solo se va a empeorar y los precios van a seguir subiendo. Y eso me lleva a dos preguntas. Primero, ¿podrá el gobierno hacer algo al respecto? Y segundo, ¿cómo te puedes proteger tú de la subida de precios? Empecemos explorando la idea del gobierno en todo esto. Para empezar, el gobierno sí
puede empezar a regular los precios. Puede imponer límites en subidas de precio de cereales básicos, por ejemplo, pero los que sufrirían ahí serían los productores. Luego, el gobierno también puede bajar los impuestos de manera temporal sobre la venta de la gasolina y de los cereales. Finalmente, el gobierno también puede subvencionar los precios de la gasolina y los cereales. Una subvención básicamente significa que si un litro de gasolina vale $2, por ejemplo, el gobierno puede pagar 50 centavos de cada litro vendido bajando el precio a $1.50 por litro. Pero aquí hay un problema. Si el gobierno empieza a hacer dichos cambios en la economía, esto también significa que alguien tiene que pagar la factura. Y al final del día, los que pagarían la factura son los ciudadanos, es decir, tú y yo. De una manera u otra, si el gobierno trata de frenar la subida de precios en la economía, tú probablemente tengas que pagar más impuestos salariales. Pero, aparte del gobierno, hay otra entidad que puede hacer algo para tratar de frenar la inflación: el Banco Central. En los Estados Unidos, la Reserva Federal actúa como el Banco Central y ellos están tratando de frenar la inflación al subir los intereses bancarios centrales. La subida de los intereses significa que ellos están subiendo los intereses de todas las deudas en la economía. Eso significa que todas las hipotecas, los créditos bancarios, las deudas de tarjetas de crédito, etc., van a ser más caras. Al tener créditos más caros, esto significa que menos personas y empresas se van a prestar dinero, lo cual disminuye la demanda por productos y servicios. Normalmente, esto hace que la inflación baje, pero al mismo tiempo esto también pone a la economía en riesgo de una recesión. Es decir, si la gente está consumiendo menos, esto también significa que va a haber menos crecimiento. Y ese es el gran debate que estamos viendo en la economía hoy. Si los bancos centrales suben los intereses bancarios centrales, esto puede hacer que baje la inflación, pero también puede llevarnos a una gran crisis. En fin, ahora hemos llegado a la última parte de este video y es cómo tú te puedes proteger. Pues lo primero que tú deberías hacer es no tener tu dinero al contado o en una cuenta bancaria. Tener tu dinero al contado cuando los precios están subiendo es terrible, porque eso significa que tu dinero te compra menos cosas. Por lo tanto, algo que deberías hacer es invertir ese dinero, sea en la bolsa de valores, en bienes raíces o en tierras. Segundo, si decides invertirlo en la bolsa de valores, asegúrate de invertirlo en empresas que producen productos básicos, como comidas, venden gasolina o algo que está relacionado con los recursos naturales. Estas empresas normalmente son a prueba de la crisis. He hecho muchos videos donde entro a fondo sobre este tipo de inversiones, así que te aconsejo que entres a mi canal y los veas. Finalmente, ahora es la hora de dejar de gastar e incrementar tus ingresos. En serio, deja de gastar en cosas innecesarias y trata de economizar en estas épocas. Lo peor que tú puedes hacer es estar pagando un alquiler excesivo, estar gastando en ocio o también consumir si no necesitas consumir. De la misma manera, también trata de hablar con tu jefe y explícale que los precios de todo están subiendo. Es muy importante que tú trates de incrementar tus ingresos para ajustarte a esta nueva realidad. Trata de negociar tu salario y también trata de buscarte otra fuente de ingresos aparte. Nuevamente, te aconsejo que entres a mi canal a explorar videos que he hecho sobre estos temas. Y eso me lleva a preguntarte a ti: ¿estás viendo que los precios suben? ¿Qué producto has visto que está más caro que nunca? Espero tus comentarios aquí abajo y antes que te vayas te quisiera recomendar el siguiente video donde te explico los secretos detrás de la fortuna de Bill Gates. Muchísimas gracias por ver este video, mis queridos youtubers, y les mando un saludo desde Luxemburgo.